Maybor Petit, periodista de investigación venezolana de crimen organizado transnacional, muchas gracias por estar el día de hoy en Desde el Capitolio, es un gusto tenerla. Un placer estar contigo y con la audiencia. Maybor, cuéntanos un poco tus expectativas. El día de mañana la líder de oposición venezolana, María Corina Machado, va a estar reuniéndose con el presidente Donald Trump. ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Mira, importante porque ha representado tal vez una punta de lanza de una parte de Venezuela que muchos no están de acuerdo con lo que está ocurriendo porque se anhela una transición tal vez más rápida, aunque hay una base para pensar que las transiciones no son rápidas en el caso de Venezuela y muchos otros países que están en ese proceso y ese modelo autoritario. Pero ha llamado mucho la atención, he visto a muchos compatriotas venezolanos en la capital de los Estados Unidos, quieren verla, quieren oírla, quieren saber y particularmente están pendientes que si ella puede o no jugar un rol un poco más amplio del que hoy en día tiene en ese proceso de transición que repetimos es complejo. Ella tiene un apoyo por parte de la clase política estadounidense que creo que ha hecho posible que esto se produzca, que haya una reunión que desde el punto de vista informativo oficial tiene que ver con la entrega simbólica del premio Nobel al presidente, en el sentido de que ella quiere como ofrecérselo nuevamente ya de carácter personal, motivado a las reglas del premio Nobel, pero se ha dicho también, incluso de manera oficial, aunque sin mucha explicación, que puede haber que vamos a discutir qué rol podría eventualmente ella jugar en un proceso de transición. Hemos visto también oficiales como el secretario de Estado Marco Rubio, que ha señalado que él cree en ese liderazgo, lo ha ratificado por mucho tiempo, creo que ellos han estado sosteniendo conversaciones por mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa actualmente en Venezuela? ¿Puede alguien de las características de María Corina Machado tomar el poder? Que esto es importante porque hay una discusión de base. Lo que ocurrió el 28 de julio 2024 en Venezuela, con un proceso que hubo un grupo de países que lo aceptó como unas elecciones, pero que en el fondo tiene un arquetipo muy particular, y es que el régimen decidió quiénes iban a ser los candidatos de ese proceso, que por qué María Corina, que había ganado las primarias, la rechazaron como candidata, es decir, la candidata de la gente, de la mayoría de los venezolanos que pudieron votar, porque hubo una enorme cantidad de venezolanos que no pudo votar, pero los que votaron, ellos iban a votar por María Corina, que esencialmente había ganado unas primarias, pero el régimen no la permitió registrarse, no le permitió a su partido registrarla. Ella está inhabilitada por el régimen por unas cuestiones que pasaron hace un tiempo atrás, y ella intentó en el curso de lo que estaba ocurriendo participar en unas elecciones que eran fraudulentas desde el día 1 y que ella logró tal vez, o fue más bien, porque eso se discute en Venezuela, si fue impuesto o no por lo que se llama la Unidad Democrática, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, que ha estado por muchos años como coordinando la principal oposición, y particularmente a partir del 2015, que hubo unas elecciones, se supone parlamentarias, con el mismo sistema que está dañado y señalado de fraudulento desde el 2004 para acá, pero que ellos participan y ellos ganan una mayoría, y esa mayoría convierte a la oposición como una especie de núcleo institucional que estuvo jugando con el régimen durante todo este tiempo hasta ahora. Ellos imponen el candidato, logran suscribir dentro del poco tiempo que daba el régimen a Edmundo González Urrutia como el candidato de la MUD. Y María Corina, que era la candidata ideal, es decir, la que habían votado para que fuera la representante del grueso de la oposición, no pudo entrar. Entonces se discute, y hoy en día es bueno llevar este debate. ¿Realmente esas elecciones van a lograr que se imponga un proceso en lo que viene, en un ambiente y un escenario tan explosivo como el que hay en Venezuela, o no? ¿Puede surtir un efecto, tomando en cuenta que Edmundo González Urrutia está en España
y María Corina en algún lugar de Oslo, de Europa, de Estados Unidos, pero no están en Caracas. Y hay otro aspecto fundamental que hay que entender, y es lo que Marco Rubio propone. Vamos a hacer una transición que es muy fuerte en estos momentos para estabilizar, y luego se hacen unas elecciones para legitimar. Y esas elecciones, si van a ser unas elecciones donde, por ejemplo, los venezolanos que fuimos excluidos, porque no pudimos votar, no pudimos participar, podamos hacerlo. Y que en esas elecciones, o si las podemos llamar como tal, María Corina Machado pueda inscribirse como candidata y ella pueda ser la electa por el pueblo, ¿entiendes? Son muchos los factores que están sobre la mesa. Yo creo que vamos hacia ese proceso de transición que la administración Trump dice que es ordenada, que debería garantizar el no caos, porque aquí lo que se está buscando es que no haya caos, y Venezuela es un centro de caos y de conflicto. ¿Ahorita mismo todavía sigue siéndolo? Sí, y lo ha sido desde que llegó Hugo Chávez al poder hasta la fecha, pero con un caos controlado por el aparato del régimen. También hay que preguntarse si María Corina podría eventualmente tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los 5 componentes de las Fuerzas Armadas han hecho una visión, y ellos han hablado, porque en Venezuela anteriormente la Fuerza Armada no hablaba políticamente, pero hoy forman parte no solamente de la organización criminal que opera en Venezuela, sino que forman parte del gobierno, es decir, son del régimen, son la esencia principal del régimen. ¿Hasta qué punto ellos que controlan las Fuerzas Armadas pueden decirle a María Corina te apoyamos? Porque lo dijeron con Delcy una vez que fue extraído Nicolás Maduro y arrestado. ¿Puede la Fuerza Armada garantizar la gobernabilidad en una transición liderada por María Corina Machado o por el señor González Urrutia? No es posible, creo. A estas alturas del partido hay que ser realmente pragmático y realista. No se puede, porque la comunicación entre la Fuerza Armada, sus 5 componentes, y el señor Urrutia o la señora María Corina no está dada en los términos para garantizar el no caos. El conflicto podría levantarse inclusive si hay una posición del gobierno de los Estados Unidos que diga, bueno, vamos a violar lo que nosotros mismos estamos diciendo, y que venga, no sé, imponer a alguien. No lo van a poder hacer. O sea, eso ya lo ha entendido la administración Trump. Si tú te vas a la doctrina de seguridad nacional, o el llamado colorario Trump, ahí está claro. Y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se ha encargado de decirlo, pero nadie lo quiere oír. Porque una cosa es lo que la gente quiere oír y otra cosa es lo que están diciendo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo claro, Estados Unidos no puede repetir los errores catastróficos que ha logrado a lo largo de la historia cuando interviene militarmente, en el caso, por ejemplo, de Siria, en el caso de Libia, en el caso de Irak, y entran y quieren proponer que el pueblo interno haga un sistema que no les corresponde. Es decir, ellos dicen, nosotros no vamos a ir por el mundo hoy en día, luego del aprendizaje particularmente de Irak, que fue muy fuerte, y de Libia también, haciendo intervenciones o haciendo cualquier tipo de operaciones, tener que dejar tropa allí e imponer un modelo político que la gente quiere o no quiere. Entonces, esa base de aprendizaje es lo que ellos plantean. Nosotros no nos vamos a meter en quién va a ser el gobierno de Venezuela. Podemos hacer una especie de representación y apoyo, pero no nos vamos a meter adentro a imponer democracias donde no las hay. ¿Cuál es el rol que va a fundar esta base ahora nueva del colorario Trump? Que sea el pueblo venezolano, y eso lo ha repetido cualquiera de los voceros del gobierno de Estados Unidos, que sea el pueblo el que decida. Es decir, el pueblo es el que opera, y ellos van a producir una transición mediante la cual se pueda crear un escenario para que sea el pueblo y no un actor externo el que exponga, a ver, aquí ya no va a haber más régimen, sino que yo pongo la democracia, porque no ha funcionado en otras oportunidades, porque al no haber una línea directa entre lo que la gente quiere allá adentro, que obviamente es salir del régimen, la mayoría de los venezolanos, estoy convencida de esto, es una verdad, quiere
salir del régimen, quiere modificar las condiciones económicas paupérrimas que ha generado el socialismo del siglo XXI. Pero ¿cómo hacerlo sin un crecimiento económico y sin la represión y lo que significa para el venezolano el miedo impuesto por un Estado autoritario y terrorista? ¿Cómo hacerlo? Y si las alternativas que hay no tienen el control de la Fuerza Armada, que también a su vez controlan los grupos armados organizados que operan en aterrorizar a la gente, ¿cómo lo puedes lograr? Y de ahí yo creo que la línea pragmática del gobierno plantea que debe haber una transición, aunque no nos guste, con esta mujer o con el que pueda venir después, y ella está supuestamente condicionada, al menos eso es lo que dice el gobierno estadounidense, a llevar a cabo una transición en la cual se aplique lo primero que hay que resolver, que es el aspecto económico. En Venezuela, hoy en día, luego de lo que ocurrió con Maduro, el arresto y la puesta frente a la justicia, donde debió haber estado desde hace mucho tiempo, el dólar en relación al bolívar, a la moneda local, se disparó. El hambre, la inflación superó los límites, no hemos llegado a la hiperinflación, pero hay una inflación muy importante que todavía no se mide. Y hay una expectativa de cambio que no había hace un tiempo atrás. La gente cree que va a haber un cambio y espera que ese cambio sea positivo. Es decir, que se pueda salir del régimen, pero lo más importante es que la gente pueda ir a comprar comida, pueda comer, pueda satisfacer sus necesidades básicas de agua, de electricidad, de comunicarse, que allá está muy prohibido comunicarse porque el régimen tiene una aplicación que el que hable, diga algo, pues le tocan la puerta, ¿no? Y no hemos visto con la velocidad que hubiésemos querido todos, por ejemplo, la apertura de esa puerta negra que es los presos políticos, por ejemplo. Exacto, es menos del 1% de los presos políticos que han sido liberados. Ahora, Maybord, entonces de lo que estoy entendiendo de tu análisis, el día de mañana es algo tal vez protocolar entre Machado y Trump, es tal vez una entrega personal del premio Nobel que ya tanto ha venido diciendo que se lo quiere dar como un agradecimiento, como un reconocimiento también a lo que ha hecho Trump con la captura de Maduro, pero ¿qué es lo que realmente el pueblo venezolano está esperando de Estados Unidos? Ahorita, ¿cómo está la situación en Venezuela? Sí, esperamos que lo de María Corina, aparte de entregarle un premio, de entregarle simbólicamente el premio, porque no puede entregar el premio, o no sé cómo será eso desde el punto de vista material, sea que María Corina pueda decirle a Trump su posición. Es decir, va a haber una oportunidad de conversar con el hombre que está influyendo en una transición importante. Entonces creo que debe ella aprovechar todas las oportunidades que se le dan y entender cuál es el terreno que está dominando en estos momentos, si todavía pues hay una tendencia a no entenderlo, porque a veces no lo entendemos o no lo aceptamos, y ahí psicológicamente está el otro problema, ¿no? No se sabe si se va a cambiar la posición de la Casa Blanca, digo, porque ella podría eventualmente formar parte de una transición, pero no en la primera etapa, porque la primera etapa el control lo tiene el régimen y la Fuerza Armada. ¿Cómo se siente Venezuela? El primer día, cuando la gente vio que pasó lo ocurrido, pues obviamente se impuso el miedo. Allá la gente se encerró, allá nadie salió ni a comprar comida, ¿no? Muchos amigos me decían, se asomaban por la ventana y tenían miedo. Es decir, el primer efecto fue miedo y el segundo incertidumbre. Nadie sabe lo que estaba pasando. No es lo mismo estar afuera y estar escuchando que estar adentro y que la televisión del régimen te esté diciendo las cosas. La gente tiene miedo a veces de meterse, se mete por VPNs, etcétera, pero igual está en el estado terrorista y vigilante siguiéndote. Y eso es importante porque ya se ha creado en la psicología colectiva el miedo a saber que te están vigilando, de que te están controlando y de que tu vida depende de si te agarra o no el SEBIN o cualquiera de estos grupos armados del régimen. Y por ende, pues la gente no tiene miedo hasta de salir, de reaccionar. Nadie dice nada, porque no sabe si el que te está oyendo es un sapo o no, y va a ir a delatarte. Entonces la gente se lo guarda, cada quien celebra espiritualmente e internamente, porque lo que sí hay en Venezuela es la infiltración de delatores
como en todos estos regímenes, y la gente sabe. La gente sabe que el delator va a meterse en una aplicación y te van a delatar y te van a ir a buscar. Y no sé si eso se pueda curar en un corto tiempo, porque ha sido un proceso psicológico que se ha venido engendrando por años y que en estos momentos está en su máxima expresión. En Venezuela el régimen ha sido responsable de muertes, de represión, de ataques a la libertad de expresión, que obviamente en regímenes de esta naturaleza no podemos hablar de ella, pero no hay Estado de Derecho, no hay sistema de justicia. Yo conozco casos de venezolanos que no tienen por qué estar en esas mazmorras del régimen y no siquiera reciben un juicio, nada, no hay debido proceso, no hay nada, porque no hay democracia. El Estado de Derecho es la columna vertebral de la democracia occidental y también el sistema de justicia, y eso no existe en Venezuela, y ahora quieren deslegitimar el de Estados Unidos con el caso de Maduro, del Cartel de los Soles y de muchos otros. Eso quería conversar contigo, porque tú evidentemente tienes muchas fuentes confidenciales donde te pasan información tanto dentro de Venezuela. Entonces, porque ha habido mucha desinformación, o tal vez hay ya demasiada información sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre lo que debería, cómo es la reacción de los venezolanos frente a lo que ha hecho Trump, algunos a favor, otros en contra, pero ¿Es realmente fácil llegar a lo que se está proponiendo desde la administración Trump, este proceso, este plan de 3 pasos que lo ha delineado el secretario de Estado Marco Rubio, que estamos ahorita en esta fase de reconstruir Venezuela a través de las compañías petroleras? ¿Es eso posible en este momento, así como detallas cómo está la situación dentro del país? Mira, estamos primero, y hay que entender que esto es una guerra que para el sistema chino, que es uno de los principales aliados del régimen, es una guerra irrestricta, esa es la palabra que ellos usan. Y estamos en una guerra de relatos, es decir, en estas guerras asimétricas, híbridas, el control del relato es fundamental para ver quién es el que va a quedarse con los espacios diputados. Venezuela es una plataforma, es un lugar, un país que tiene recursos económicos importantes, pero tiene otra cosa que tiene tanto valor como el petróleo, el oro, el coltán o cualquier otro mineral de tierras raras que estén allá en estos momentos codiciadas. Y es la posición geográfica de Venezuela. Es la entrada de Sudamérica y es el frente del Mar Caribe, y está a escasos tiempos de viaje de Estados Unidos. Para el mundo que está del otro lado, al que Venezuela pertenece en estos momentos, eso es oro puro. ¿Y por qué? Por las características que tiene tener una plataforma cerca o al frente de los Estados Unidos. Es importantísimo desde ese punto de vista. Número 2, hay que recordar que Estados Unidos estuvo ausente del hemisferio por un tiempo. Se quedó dormido el gigante, hubo no voluntad política a raíz de lo que ocurrió el 9/11, donde Estados Unidos prácticamente focalizó todas sus capacidades hacia el Medio Oriente para luchar contra el terrorismo a raíz de lo del ataque a las Torres Gemelas, y eso descuida el hemisferio occidental. Anteriormente y de manera despectiva se hablaba del patio trasero. Y en geopolítica no hay espacios que se queden sin jefe. Inmediatamente, recuerden, llegó China con unas expectativas y unas formas diferentes de presentarse. Actuaron desde el punto de vista de la narrativa, de la compra de voluntades, no de la manera que se hacía anteriormente, sino novísima, proyectos, contratos que eran tramposísimos y que vulneraban la soberanía de los países, pero que a la ausencia de otros planes y proyectos, o ante el agotamiento de unas fuerzas que no veía que estaban tomando en cuenta el hemisferio, estos actores hostiles fueron acaparando espacios, y eso es lo que tenemos en Venezuela como en muchos países de América Latina. Llegaron los chinos, llegaron los rusos, llegaron los iraníes, turcos, etcétera, con una posición abierta por Hugo Chávez. Y Chávez prácticamente saca a Venezuela de Occidente, a pesar de ser un país de América del Sur bien posicionado geográficamente, pero siempre había sido acariciado por el otro lado del planeta. Y hay aquí una guerra
que no es en Venezuela. Venezuela es una pieza de una guerra global, de una guerra que se está haciendo contra el sistema occidental, y es muy difícil entender para un venezolano común y corriente que esto es una guerra y que Venezuela es una pieza. Es decir, dentro del rompecabezas, Venezuela es una pieza que se la están disputando dos modelos, y un modelo había ampliado mucho su efervescencia allí, que es el modelo chino, el modelo autoritario, el modelo del socialismo del siglo XXI, cualquier título que le podamos poner, pero es un modelo antioccidental. Y Estados Unidos está haciendo en estos momentos un esfuerzo extraordinario, porque creo que entendió el problema, de recuperarlo. Hay muchos que están discutiendo las vías, cómo se está recuperando. Hay otros que critican las vías que se está recuperando. Lo importante aquí es que la administración Trump, con este nuevo colorario hacia América Latina, ha dicho que el hemisferio es importante para la seguridad nacional, para los intereses nacionales, y Venezuela es un punto clave dentro de eso. Vamos a ver en los próximos meses, no sabemos cuánto tiempo, porque nadie sabe, esto es volátil, quién va a ganar. Si los aliados anti-Occidente, o va a ganar Occidente. Si los aliados que están en contra de Donald Trump y su política, que obviamente es criticada a nivel mundial, porque es de acuerdo a la política de Trump, es la recuperación del protagonismo de los Estados Unidos a través de diversas vías, todo lo que son las políticas arancelarias, etcétera, y a través de esto. Entonces Venezuela va a terminar siendo, o es, creo todavía, una especie de caja tóxica, donde China dice, esta es mía, este es mi espacio, yo lo había conquistado con Chávez y tal, y estuvimos allí todo el tiempo, mientras los Estados Unidos quiere recuperarla a como de lugar. Ahí estamos, en estos momentos ahí estamos, y los venezolanos no entienden esto, pero están infiltrada su mente con dos relatos que son absolutamente contrarios el uno del otro, muy difíciles de comprender, porque necesitas el manejo de todo este tema de la guerra asimétrica, la desinformación y la propaganda. Y el cerebro de la gente está agotado psicológicamente por las condiciones económicas, por haber vivido en un régimen tan horrendo en los últimos 26, 27 años, pero adicionalmente a ello, el grueso de la propaganda, la desinformación, es que la gente no sabe exactamente, porque los pedacitos que se entregan en toda esta, vamos a llamar ecosistema de desinformación, hace que la gente crea cosas que no son. ¿Como por ejemplo? Que Maduro hay fotografías de Maduro que la gente allá en Venezuela cree que son verdad, videos de Maduro en la cárcel, de Maduro cortándose el pelo, de Maduro caminando pobre y destruido, cuando no tienen la menor idea de que eso no es posible, de que es falso y que los están manipulando. Están manipulando la sensación y las emociones del venezolano, como lo han hecho desde hace mucho tiempo, solo que ahora son dos bloques que generan este tipo de plataformas de desinformación para desubicar y realmente desactivar a la gente que está pidiendo un cambio en los términos que ellos quieren, que es salir del régimen a como de lugar. Es decir, para entenderte, la desinformación hacia los venezolanos va en la narrativa de que el imperio de Estados Unidos vino a conquistar Venezuela. ¿Es ese? Claro, y hay un relato del presidente que lo replantea de esa forma, y el venezolano común y corriente en estos momentos se está preguntando, a ver, si es Trump el presidente, el que va a venir para acá, bienvenido sea, porque él dice que va a traer economía. ¿Okay? Y la mejora económica es lo principal en estos momentos, porque la gente está pasándola muy mal, no tiene comida, no tiene servicios. Que se presente una posibilidad de que haya electricidad, agua y comida, ya avanza todo. Pero en el fondo también hay que recordar que el régimen, desde el punto de vista reiterativo y manipulador de propaganda, desde que llegó Hugo Chávez al poder hasta el día de hoy, ha planteado que lo que ocurrió con Maduro podía ocurrir, pero imagínate, estamos hablando de 27 años atrás. Chávez decía que a él lo iban a buscar, los gringos me vienen a buscar, el imperio quiere poner la bota y se quiere llevar el petróleo de Venezuela. Y Chávez hablaba, mira, yo estaba en Caracas como reportera en esa época, y él tenía un programa que se llamaba Aló Presidente, y esa incansable el número de veces que Chávez decía el relato,
y lo imponía en la cabeza de la gente, solo que en aquella oportunidad él tenía más gente que le creía, luego era menos gente que le creía y finalmente pues el hombre se muere y Maduro reitera junto a los voceros principales lo mismo y lo decían los militares, todo el que hablaba en los medios locales. Eso en el fondo penetra en una parte de la población que puede creer que eso era así. Ahora bien, pasa y resulta que el relato de los chavistas que estaba desarticulado, pero en relación al tema este del petróleo, hay mucha gente que dice, ah, bueno, entonces Chávez tenía razón. Nos están quitando el petróleo. Porque sí, porque vinieron y fue por el petróleo y no por nosotros, ¿entiendes? Entonces, allí hay tal vez una línea que puede llevarnos a una falencia desde el punto de vista comunicacional semántico de lo que está pasando a materia de relatos. Y el que controla el relato, controla el poder. Porque esto es una de las reglas de las asimetrías de la guerra. El relato es sumamente importante y hablamos también que los chavistas, ellos lo han venido repitiendo a raíz de que en esta parte del planeta se ha venido repitiendo también, y es que ellos utilizan la política del espejo. Lo que se habla ellos lo van a poner en el enemigo. Es una política, una estrategia de guerra simétrica. Y ellos utilizan todas las herramientas que tienen. Acuérdate que ellos trabajan en nodos. Y si se entiende, nodos son relaciones con grupos que más o menos buscan el mismo objetivo, que es contra Occidente, acabar con el imperio, con la hegemonía de Occidente, etcétera, etcétera, y obviamente de Estados Unidos. Y ellos utilizan esos elementos para plantear la guerra en el cerebro de la gente, de tal manera de, primero, confundirlo, que no sepan finalmente qué es lo que es, y que crean cosas que realmente no están existiendo, como por ejemplo las fotografías de Maduro en la cárcel. Está prohibido terminantemente por el Buró de Prisiones que se tomen fotos en la cárcel. No se puede tomar fotos en la cárcel. Eso ni se puede pensar. Lo que se ve en los medios, etcétera, en las redes sociales, son falsas, creadas con inteligencia artificial. Pero hay mucha gente que cree que eso es verdad. Y a mí me han llamado y me han dicho, pero ¿por qué tú no has publicado esto si tú estás allí? Y yo, porque es falso, porque son creadas con la inteligencia artificial para engañarlos a ustedes y para jugarlos. ¿Por qué? Porque como eso no es verdad, las mentiras salen. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente cree algo y de pronto no ocurre? Sí. La frustración es bárbara y se desactiva y se rompe el ciclo del pensamiento crítico, que es a fin de cuentas lo que quieren con esta guerra. Las guerras cognitivas buscan eso, buscan desinformar, buscan confundir, buscan bajar a la gente el ánimo de lograr un objetivo, cualquiera sea ese objetivo. Y en el caso de Venezuela es cambiar al régimen. En el caso de Venezuela es vivir en una economía de mercado, donde la gente pueda expresar sus talentos para lograr crecer. Eso es lo que hoy en día nadie puede cambiar. La gente en el fondo quiere trabajar, no quiere en el fondo ser dependiente del Estado. ¿Por qué? Porque ser dependiente del Estado lo que le generó fue miseria, hambre y toda esta estructura de persecución del régimen. Ellos quieren cambiar, los que están adentro. Y los que estamos afuera, que entendemos y vemos y observamos desde afuera, obviamente también lo queremos. Claro. Pero ahí estamos en una guerra, y repito, es una guerra de carácter cognitivo porque es en el pensamiento de la gente. Y ellos saben lo que están haciendo. Exacto, y ahora se ha visto múltiples reportes de muchísimas cosas que están pasando, que si ya la diáspora venezolana puede regresar a Venezuela, si ya está todo libre, si ya está todo ok, pero Maybord, lo siguiente que ha estado ya el presidente Trump diciendo repetidas veces es el apoyo a las empresas petroleras para empezar a reconstruir Venezuela, reconstruir la infraestructura, justamente levantar la economía. ¿Es esto posible bajo las circunstancias que nos estás contando que hay ahora? Mira, por muchos años Venezuela fue cambiando la estructura, y en el primer periodo del régimen, que fue la entrada y la consolidación de esa parte del régimen, ellos hicieron una apertura para hacer empresas mixtas. Es decir, que PDVSA hacía empresas mixtas con transnacionales del petróleo. Y allí, en ese momento, estamos hablando de la primera etapa que va hasta más o menos 2010,
muchas empresas transnacionales como Conoco, como Exxon, Crystalex, muchas empresas fueron a Venezuela, hicieron esos acuerdos con el gobierno, con el régimen, y crearon esas empresas mixtas. Pero un día Hugo Chávez salió en la televisión y decidió, él sin ningún tipo de, presentación. Fundamento, pero también era un tema de que él se sentía amenazado todo el tiempo, pero a la vez se sentía el dueño del poder, que dicho sea de paso era dueño del poder y del Estado, porque él era el Estado, obviamente autoritario, criminal, pero era el Estado. Y él decidió romper esos contratos con un pito en la televisión. Él expropió la parte que le correspondía a Exxon, a Conoco, a Crystalex, etcétera, y esas empresas les rompieron los contratos, perdieron millones de dólares y ellos fueron a la CIADI, al Tribunal Internacional de Arbitraje, para ver qué era lo que podían lograr, y la CIADI les dio un fallo a su favor, que tenían que cobrar porque les habían expropiado sus inversiones, y ellos vinieron a cobrar aquí en Estados Unidos y empezaron a captar qué bienes tenía el Estado venezolano para poder cobrar empezó una lucha jurídica en los tribunales de los Estados Unidos para agarrar cualquier cuenta bancaria, cualquier propiedad, y así llegamos a Citgo, que es un sistema de refinerías que tiene Venezuela, el Estado como tal, para refinar el petróleo pesado, que tiene unas características muy particulares. De ahí en adelante se procede entonces estas empresas a la búsqueda del cobro de la expropiación que usó Hugo Chávez como un instrumento antiimperialista o anti cualquier cosa, pero que no pagó. El Estado no pagó. Si el Estado hubiese pagado o el Estado hubiese respetado esos contratos, no estuviéramos en esta dificultad que hay ahora. Y te digo por qué, porque eso marcó la confianza de algunos inversores en Venezuela. Pero luego vino una etapa que fue que se empezaron a poner sanciones, y las empresas que invertían en Venezuela necesitaban una licencia de la OFAC. Chevron, por ejemplo, contó con el apoyo en todo este proceso. A ellos no los expropiaron, ellos tenían la licencia de la OFAC y ellos siguieron invirtiendo con algunas limitaciones que se produjeron en esas licencias, que redujo la producción en los campos donde ellos estaban. Esos espacios que liberó Chávez con todos estos abusos de poder, se entraron allí otras empresas de otros países que estaban dispuestos a trabajar con Chávez, y luego con Maduro, que terminaba siendo un Estado que no garantizaba la inversión privada. A posteriori se creó esa ley ellos tienen nombres muy particulares para poner las leyes, pero esta era la ley antibloqueo, y la ley antibloqueo generó una estructura para que las empresas reales, que las empresas que cumplen a nivel internacional, no vayan a invertir. ¿Por qué? Porque les da miedo. ¿Y les da miedo por qué? Porque las características de la ley es a favor de ellos y no de los empresarios. Y toda empresa, todo capital quiere dinero. Por eso es que existen. De lo contrario, no son hermanitas de la caridad que quieran ir a dar un beneficio a un pueblo que está muriendo de hambre. No. Ellos van por lo que es, y lo que es el petróleo. Y ahí es donde estamos en estos momentos. Y el jefe de Exxon, por ejemplo, tiene una posición crítica, porque él quiere que se le garantice que la inversión que se va a hacer, que en conjunto son 100.000 millones de dólares, una verdadera fortuna, para restablecer una estructura desde el punto de vista crítico que pueda operar para sacar petróleo, que es un negocio. El petróleo sigue siendo un negocio, pero hay que entender cómo van a cambiar, por ejemplo, la ley antibloqueo. ¿Quién va a garantizar qué en Venezuela? ¿Quién va a garantizar la seguridad? Que fue lo que dijeron estos de las empresas petroleras, que no te secuestren a los trabajadores, por decirte algo. Delcy Rodríguez va a garantizar eso. El presidente Trump dijo que era el Estado norteamericano. ¿Cómo se garantiza si allá hay un colectivo, por ejemplo? Hay grupos mafiosos que no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces eso hace que haya una laguna momentánea en relación a la efectividad. Y esto tiene que ser rápido, porque el proceso que se está viviendo en Venezuela no se puede dejar por mucho tiempo,
¿Por qué? Porque hay una inconformidad, hay hambre, hay grupos criminales de alto calibre allí operando, hay un llamado para la creación de una especie de gran comando de los grupos como el ELN, grupos criminales de alto calibre, la Segunda Marquetalia y cuanto grupo terrorista ande por allí, para evitar que los Estados Unidos haga la política Trump. Y eso lo salió a decir nada menos y nada más que uno de los hombres más buscados, que es Iván Mordisco. Él lo dijo en un comunicado: vamos a hacer esto y vamos a parar porque estamos apoyando al pueblo venezolano. Eso es grave. Y ellos pueden, porque ellos operan en una parte del territorio venezolano. Las empresas petroleras saben esto. Por ejemplo, Conoco también fue expropiado, tienen pérdidas multimillonarias y están en la lista de los que quieren cobrar con Citgo, pero lo que paga Citgo no le paga a la gente que está allí, porque hay unas deudas en los tribunales de los Estados Unidos de empresas, de acreedores, de bonistas, etcétera, del Estado venezolano, que de acuerdo a algunas cifras que se han presentado equivale entre deuda de Venezuela como tal y estas deudas en los tribunales, ellos están hablando de 150.000 millones de dólares. Es una cifra impagable. El gobierno que salga de aquí, de esta transición, o el régimen en el periodo de transición, que aquí ahora en Estados Unidos lo llaman las autoridades interinas, no sé si te has visto que ese término, porque no es gobierno, no es régimen, no es dictadura, no es nada, es las autoridades interinas, vaya qué palabra. Pero esas autoridades interinas tendrían que ponerse de acuerdo, porque viene otra cosa que también se ha planteado, Pachi, y aquí hay que entenderlo, nosotros tenemos que ser objetivos. Hay que buscar unos bancos para refinanciar la deuda. Y se han ofrecido los bancos claves de Estados Unidos para eso. JP Morgan, Citibank y todos estos bancos grandes. Goldman Sachs, los de siempre. Pero en paralelo, y hemos visto las declaraciones que se han hecho, particularmente el día viernes, sobre tal vez el protocolo que se va a servir aquí en Estados Unidos y en Venezuela. Hubo un intercambio de misiones diplomáticas que fueron a Caracas y otros que están en Estados Unidos, con el ánimo de que si esas empresas petroleras van a invertir en Venezuela, necesitan una representación consular diplomática. Y la embajada de Estados Unidos en Venezuela ha estado cerrada desde la primera administración Trump. ¿Quién va a ser el embajador aceptado por el chavismo, es decir, por las autoridades interinas, que cumpla con los requerimientos y que sea capaz de negociar con el interinato aceptado por Estados Unidos? ¿Quién va a ser ese? ¿Quiénes son los grupos que van a abrir esa embajada? Que en aquel caso de Venezuela está la embajada operativa, es decir, ellos tienen una embajada operativa. Pero imagínate que aquello, por reciprocidad, principio elemental en las relaciones internacionales, ellos tienen que abrir aquí. Una embajada aquí. Entonces aquí, ¿qué chavista va a ser aceptado aquí como embajador de las autoridades interinas? Porque no se sabe ni siquiera cómo llamar. La República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la constitución del chavismo, es así. Pero ¿quiénes van a ser esas personas? ¿Pasan los mecanismos de seguridad? El levantamiento de las sanciones, esta gente está toda sancionada. Delcy Rodríguez está sancionada, hay la promoción ya de protocolo para levantar esas sanciones. Pero ¿quiénes van a ser estos que vienen a garantizar aquí qué y en dónde van a estar? Porque el Departamento de Estado tiene la llave, tiene la concesión y el control de la embajada de Venezuela, que está ahí en Georgetown y que fue sacada luego de todo este proceso de que los chavistas se fueron, de que llegó el interinato, después salieron los interinatos, queda en las manos del Departamento de Estado cuando se deja de reconocer el interinato como tal. Pero cómo reactivar eso que, dicho sea de paso, hay documentación de que fue desmantelada por un grupo de chavistas que se quedaron ahí viviendo por un rato largo, que eran de esta gente que apoya al régimen aquí en Estados Unidos, Code Pink y todas estas organizaciones. Más allá de eso, tenemos que entender que aparte del tema protocolar y diplomático, aparte de lo que se representa la aceptación por parte de la Venezuela
representada por María Corina, de las autoridades interinas mientras se procede a un proceso de transición para luego legitimarlo, como dicen Marco Rubio, y unas elecciones. ¿Cómo opera eso? Es tiempo. Y el tiempo va a ser la clave en todo este proceso. Pero Estados Unidos estuvo, ¿crees tú, consciente de todos estos cambios alrededor que iban a tener que hacer? ¿Fue una decisión ya planeada que empezó con la captura de Nicolás Maduro? Yo creo que esto estaba planeado antes, porque la administración Trump había intentado producir cambios en Venezuela desde el primer periodo de Trump. Recuerda que Venezuela empezaba a ser, y se había declarado durante la administración Obama, como una amenaza real a la seguridad de los Estados Unidos. Luego vienen todas estas acusaciones, llega un expediente bien importante que fue el de Tarek El Aissami, que se supone preso en Venezuela. Se supone porque en Venezuela nada es verdad hasta que se muestra lo contrario. Y empezaron las sanciones más fuertes a PDVSA, a Minerven y a todas las empresas básicas, luego a los chavistas de la época, a Maduro, luego vino en el 2020 la acusación en el Distrito Sur de Nueva York contra el Cartel de los Soles, luego vino todo ese tipo de acciones, el reconocimiento de Juan Guaidó, el reconocimiento de todos estos tipos que operaron como un gobierno interino, el control de los bienes de Venezuela en el extranjero, el control de Citgo, todo esto que pasó después le dio al gobierno del presidente Trump un diagnóstico que inicialmente todo indicaba que estaba equivocado y que había sido propiciado por algunos intereses que no necesariamente coincidían con los intereses de Venezuela. Y eso es un aprendizaje importante. También había infiltraciones de actores que no necesariamente tenían que estar en una administración con una definición de política como la del presidente Trump. Eso fue un aprendizaje. Luego vino Biden con una serie de lo que llamamos en Venezuela tira y encoge en relación al régimen, que te doy la licencia, pero tú me recibes esto, después no recibes esto, te doy los narcosobrinos, te doy a Alexa App, hacemos la negociación, vamos para allá, vamos para acá, mesas de negociación por todos lados, que conllevó a esa realización de esas elecciones que luego los Estados Unidos no aceptan, porque acuérdate que eso pasó en julio, y Joe Biden aceptó a Edmundo González Urrutia cuando perdió las elecciones, es decir, cuando ya sabían que Kamala Harris no iba a ser presidente, aceptan reunirse y después el secretario de Estado anterior dice que ellos van a aceptar las elecciones, pero en ese periodo de tiempo de julio hasta que pierden las elecciones no hubo ninguna definición clara. Esto hay que entenderlo, está documentado. Llegamos a la administración Trump, que en la campaña había hablado del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua, el problema de seguridad nacional, de la criminalidad, de que Maduro había soltado los presos, los había mandado a la cárcel, todo esto que ya conocemos. Y la posición, y yo repito, de la nueva doctrina de la seguridad nacional, el restablecimiento del interés del hemisferio occidental para los Estados Unidos y los intereses internos de los Estados Unidos hacen que hoy en día pareciera claramente que hay una comprensión más amplia del diagnóstico y de cómo se puede proceder. Esto es un intento de proceder a cambiar las reglas del juego y a tratar de revertir una Venezuela antioccidental en el hemisferio occidental. Ahí nos vamos con esto, que es muy difícil de comprender. Ahora, ¿va a funcionar y se puede garantizar el éxito de esta nueva política? Tiene muchos factores que van a influir en la conclusión de esto, si es que podemos hablar de conclusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de tiempo, el tiempo aquí es fundamental. Y vemos los movimientos que se están haciendo desde los opositores al presidente Trump y a la política obviamente de ellos, desde el Congreso. Recuerda todo lo que ha hecho, que si se aprueba una resolución con algunos votos republicanos para que Trump no pueda volver a ir a Venezuela a buscar los que quedaron allá del cartel, porque eso ya eventualmente
el Senado lo aprobó, la Cámara de Representantes lo está discutiendo, ya escuchamos los discursos, no son nada agradables. Las elecciones del 2026, que las tenemos aquí en el mes de noviembre, el año está pasando muy rápido. Yo realmente a veces siento que, wow, estamos en el 2026, estamos en la primera quincena y parece como si estuviésemos al final del año, pero aquí vienen elecciones. El presidente sabe que hay un corto periodo y tiene que presentar logros significativos. De allí el empuje que le está diciendo a los empresas petroleras: ustedes tienen que invertir, pero eso tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque el tiempo cuenta. Al igual que la bomba atómica de Maduro allá en el Distrito Sur de Nueva York, que eso también es sobre tiempo. Todo aquí es tiempo, y en la medida en que se logren los objetivos a muy corto plazo y desde el punto de vista del relato, ahí puede ir avanzando. Y los venezolanos vamos a ver por fin qué es lo que va a pasar con el país. Y bajo tu análisis, bajo lo que te han venido diciendo tus fuentes, ¿cómo ves también esta sentencia a Maduro? Porque tú has estado haciéndole seguimiento a muchos casos judiciales desde Nueva York. Cuéntanos un poco cuál es tu análisis bajo esto. ¿Estamos viendo realmente un proceso en donde vamos a ver consecuencias de lo que va a enfrentar Maduro? Mira, hubo una sentencia al cierre de la semana que creo que puede apuntar a lo que viene, porque se convierte en jurisprudencia. Es la sentencia más grande, es una cadena de por vida más 30 años a un operador logístico del Cartel de los Soles, venezolano, de nombre Carlos Orense Azócar, alias El Gordo, que fue hallado culpable por un jurado luego de un juicio donde participaron cooperantes del gobierno de los Estados Unidos relacionados con todas las operaciones de narcotráfico en Venezuela, y el hombre pues se ha fijado la mayor condena. Los discursos tanto del juez como de la fiscalía fueron increíbles para ver qué es lo que va a pasar en el futuro con personas como el Pollo Carvajal, como muchos otros. Allí se afincó, por ejemplo, que este hombre no quiso cooperar. Al no cooperar y al ir a juicio, la justicia siempre, y esto es histórico, tiene mayores posibilidades de ponerle una condena más severa que si la gente colabora. Pero vaya que esta ha sido una de las cadenas que nos van a impactar en el futuro, porque queda como un hecho, como fáctico, para poder citar en las próximas que vienen, y el juez lo va a hacer, o los jueces, porque son varios jueces que están tocando esto. En el caso de Maduro en particular, que como digo, el elemento fundamental del caso es, uno, que Maduro está ahí frente a la justicia por cargos de narcoterrorismo. Número dos, la desinformación del caso en medios de comunicación, en redes sociales, por el régimen, por voceros, por académicos, por todo, por políticos aquí en Estados Unidos, por políticos en España, por políticos en cualquier cantidad de países, en México, en España, en Brasil, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que es? Hay dos relatos. El relato número uno es que el Cartel de los Soles no existe, que el Tren de Aragua no existe, que Maduro es un presidente en ejercicio, que Estados Unidos ilegalmente violó la Constitución, fue para allá a buscar a un presidente en ejercicio porque Trump tenía una roncha allí con Maduro y lo quería resolver de esta forma, a la fuerza. Que Maduro, y eso lo dijo el mismo Maduro, estuvimos en la sala cuando lo dijo, esto tiene un problema de inmunidad porque él era presidente según Maduro. Número dos, la jurisdicción de Estados Unidos no aplica. Número tres, él se declaró prisionero de guerra y se acogió a los acuerdos de Ginebra, particularmente el acuerdo número 3 de Ginebra. Esto pone en evidencia la estrategia de la defensa, que va a plantear estos recursos ante el juez primero de distrito, luego viene el juez de segunda instancia, la apelación, y luego, porque los fiscales van a apelar, y si no apelan los fiscales, apela la defensa. ¿Qué es lo que va a apelar los fiscales? Si el juez de distrito decide que Maduro carece de eso, porque obviamente carece desde el punto de vista de Estados Unidos. Maduro lo ha dicho el secretario de Estado 1000 veces, la secretaria de prensa, Pete Hegseth, ahí lo ha dicho todo el mundo, el presidente,
Maduro no era un jefe de Estado en ejercicio. Maduro era un hombre usurpador del poder, criminal, que lo hemos traído a la justicia. Esa es la versión estadounidense. La versión del otro lado no es así. Y esta es reflejada por los enemigos de Trump aquí mismo, por periódicos que tienen mucha capacidad de reflejar narrativas, medios de comunicación, televisoras, redes sociales, el aparato de trolls del régimen, pero que se une al aparato de troll ruso, chino, cubano, etcétera, en una mezcolanza que van a empujar esa narrativa, que por falsa que sea, porque la ley aquí lo ha establecido, y tenemos el caso de Alexa para probarlo, vaya, eso lo va a negar. Estoy convencida de que lo va a negar, porque el que decide aquí qué gobierno es aceptado y no como legítimo es el Departamento de Estado, y obviamente Marco Rubio ya dijo que no, como ya lo dijeron en otras oportunidades, inclusive los de Biden. Ellos dijeron que el gobierno de Estados Unidos no aceptaba a Maduro y por ende se le negó esa prerrogativa a Alex Saab, que era señalado como el testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué viene ahora? Maduro es un prisionero de guerra. Lo discutieron en el Congreso los enemigos políticos, la oposición, aquí al Partido Republicano o al presidente Trump en particular. Eso se discutió. Y ellos dijeron que sí, que eran los opositores. Es una línea concatenada de relato. Y lo otro es que Estados Unidos no tiene el derecho de juzgar a Maduro. O sea, se está atacando es la jurisdicción. Entonces, eso sí lo tiene desde el punto de vista del gobierno. O sea, los fiscales están alegando que sí lo hay. Y el régimen, a través de todo esto, que se unen, los intereses del régimen, se unen a los intereses de la oposición de Estados Unidos contra el presidente. Y ahí se juntan los relatos. Y claro, es cuando la gente dice, bueno, pero si lo dice el senador tal y el fulano de tal, puede ser que te da verdad. Pero no es así, se están uniendo dos relatos. Pero una cosa es eso, los relatos, y otra cosa es lo que aplica en la ley. Entonces yo creo que esto ya es una especulación porque no ha ocurrido. Va a haber una moción por parte de la defensa para apelar esto y el juez de distrito tiene que decir si sí o no. Si él se apela a la ley, como ya tenemos jurisprudencia, con el caso Al-Saab y en muchos casos de estos de inmunidad negada, va a ir a apelaciones y en apelaciones, pero eso tarda. Es decir, ir del distrito, primero para que el juez de distrito agregue algo que falle, después van a apelaciones, los de la defensa van a ir a cualquier lugar, porque además se escogieron un equipo de la defensa que es muy competitivo, muy bien hecho y tienen casos súper bien logrados. Entonces nos hace pensar que este camino va a ser un poco largo, ¿no? Okay. Y ver a Maduro sentenciado nos va a llevar años, porque esto primero tiene que resolverse, porque si el juez de distrito o el de apelaciones o la Corte Suprema niega algo para fastidiarle la vida a Trump o para que los fiscales pierdan, ¿qué tal que diga que sí, que no hay jurisdicción, que no hay juicio? Entonces se tiene que resolver esto primero para después ir a juicio. Y es tiempo. Todo es en base a tiempo aquí. Aquí está todo el mundo apostando al tiempo. Maduro está apostando al tiempo. Obviamente la defensa de Maduro sabe que necesitan tiempo. Y todo es sobre tiempo. Si llegase a haber algún cambio político en Estados Unidos, y si lo escuchamos a los voceros del Partido Demócrata diciendo que esto fue inconstitucional, estamos hablando de que puede cambiarse el escenario por completo. Entonces aquí todo es sobre tiempo. Se requieren efectos inmediatos, se requieren acciones inmediatas, se requiere poner en Venezuela una economía que medianamente opere en este proceso de transición y se tiene que empujar rápidamente a que haya un cambio de verdad. Y en esa manera se consolida la base del presidente, pero también aquí hay otros factores de política interna que van operando en eso, ¿no? Con lo cual te puedo decir que este es un escenario complicado, a veces tóxico desde el punto de vista geopolítico, porque como comprenderás, ni Rusia ni China ni todos los que están en el chavismo desde hace tanto tiempo se van a quedar esperando que
Trump se quede con Venezuela y ellos se tienen que salir. Exacto. De hecho, para un poco dar contexto, yo creo que el mismo Trump también está consciente de que el tiempo es lo que más va a jugar en su favor o en su contra. En la conferencia de Republicana, él dijo abiertamente de que él esperaba un tercer impeachment si es que los demócratas ganaban la Cámara, la Cámara en estas elecciones, en las midterms. Entonces es algo de que te agradezco bastante por el análisis que nos estás haciendo, porque a la audiencia hispana la estás adentrando a lo que es la política interna de lo que ha venido siendo el chavismo y cómo ha venido tomando el poder en Venezuela y a qué se enfrenta la administración Trump realmente cuando está hablando de reconstruir Venezuela, liberar a los presos políticos, que todavía no se ha concretado. Y una de las cosas que conversamos ayer con John Suárez, que es director del Centro para una Cuba Libre, porque ayer tú también estuviste como panelista en este conversatorio en torno a Cuba, en la organización de Voice of Communism, Victims of Communism. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva general de los actores como Cuba. Cuba definitivamente ha sido el oxígeno también de Venezuela de cierta manera y ha sido el aliado más cercano. ¿Cómo ves tú esa relación? ¿Sientes que Cuba es el segundo paso para Trump? Mira, él lo ha dicho. Él ha dicho que se preparen los cubanos, que están muy endebles, que incluso él cree que no necesita una intervención para extraer a nadie allá. Vale la pena también recordar que si nos basamos en el estamento legal, no existe ninguna acusación federal que se conozca contra Díaz-Canel o los Castro o cualquiera de los miembros del régimen cubano. No existe que se conozca. Puede haber investigaciones, pero no hay ninguna acusación, cosa que sí había sobre Maduro y sobre Diosdado Cabello y compañía. En ese caso de Cuba no hay. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela, en lo que conocemos del chavismo, no hubiese existido sin Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba fue el actor fundamental que coacta a Hugo Chávez y lo maneja a su antojo para llevar a Venezuela a lo que hay, al caos del socialismo del siglo XXI. Cuba fue el actor fundamental en espionaje, en destrucción del sistema democrático que, aunque imperfecto, operaba. Era una democracia representativa que medianamente operaba, aunque estaba arropada por esa cobija tan fuerte de la corrupción en los países donde hay renta petrolera. La corrupción es un factor fundamental. Y la riqueza, que esto lo podemos hablar en otra oportunidad, se llamó en el siglo pasado la maladie holandés, porque genera un problema entre el capital, la gente que trabaja, el concepto de trabajo y sentirse rico porque estás montado en un barril de petróleo de más de 300.000 barriles de petróleo como renta petrolera. Esto los cubanos lo sabían bien. Los cubanos ven a Venezuela como eso, pero como una plataforma. Y hoy en día, fíjate que han pasado tantos años, Cuba extrajo de Venezuela petróleo, extrajo poder, exportó su corporación criminal, exportó y utilizó a Venezuela como ese pasadizo de droga inicialmente y luego como la estructura de lavado de dinero, es decir, amplió los mecanismos de crimen que se habían pensado desde hacía mucho tiempo. Estábamos hablando ayer sobre esa tricontinental que se hizo en 1966 y que parió. Fue un parto a esto que tenemos. Gobiernos que pasan a ser cooptados por el crimen organizado para convertir a los estados en instrumentos del crimen. Eso es el ejemplo de Venezuela. ¿Qué dice Trump? No hay más petróleo para Cuba venezolano. ¿Qué dice Delcy Rodríguez? Sí va a haber más petróleo para Cuba de Venezuela. ¿Qué dice Bruno Rodríguez, el canciller, cuando fue a buscar a los 12 mercenarios que estaban cuidando a Maduro y que los mataron, los del grupo Delta? Cuando va a buscar los cuerpos y va a decir, ¿qué es lo que él dice? Él dice, vengan todos los miles de cubanos que están aquí operando y me los llevo para Cuba. No, eso no dijo él.
Él lo dijo claramente, ampliamos y respaldamos esto, y respaldamos a Delcy Rodríguez, y Maduro es el presidente legítimo y lo vamos a recuperar. Eso es lo que dijo. Y condenó la acción de los Estados Unidos y repite lo mismo que escuchamos en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, que es una acción inconstitucional, etcétera, etcétera, y que Trump va a impeach. Eso es lo que plantearon en el Congreso de los Estados Unidos, lo que planteó las autoridades cubanas y lo que ha planteado todo el mundo. ¿Ok? Todo el mundo de ese mundo, de esa área del planeta que dice que no es Occidente y que están en contra de la hegemonía estadounidense. Eso fue lo que dijo. Ahora, Delcy Rodríguez tiene un gran problema, porque si ella es la garantía de una transición ordenada en Venezuela, y ella supuestamente dijo que sí, también le tuvo que decir que sí a Bruno Rodríguez y al régimen de los Castro, porque Díaz-Canel también lo dijo, y ahí salió un comunicado del régimen diciendo que era así, es decir, que tanto Díaz-Canel como los Castro tenían razón al decir lo que estaban diciendo, pero también salió un comunicado de PDVSA diciendo que el presidente Trump tenía razón de lo que dijo decir. Es bien raro porque ella está jugando dos roles, pero nos vamos con los rusos, por ejemplo. El régimen ruso dijo que esto era ilegal, exactamente lo mismo que están diciendo los demócratas. Primera vez que yo creo que coinciden tanto, ¿no? Y que tienen que soltar a Maduro, que esto es ilegal, que esto está, y que ellos van a seguir con Venezuela. Es decir, reafirman la relación histórica de Venezuela, pero viene peor algo más grueso, que sale la representación máxima de Xi Jinping a decir que le tienen que soltar a Maduro y que esto es ilegal, y vuelve y repite lo mismo que están diciendo los demócratas en el Congreso y algunos republicanos también, que los llaman rhinos o whatever, pero están allí. Pero es exactamente el mismo. Estamos hablando de que un grupo interno de Estados Unidos está repitiendo el discurso de Xi Jinping, de Putin, de Díaz-Canel y de los chavistas, y de, dicho sea de paso, Lula da Silva, Petro, que cambia todos los días, depende del ánimo y el nivel en el que anda, y a ver, Nicaragua. O sea, estamos hablando de dos modelos que están peleando una hegemonía, un espacio, y tristemente Venezuela es la plataforma de hoy, es la bomba tóxica. Si Trump gana Venezuela, puede haber como un mantenimiento de esta política MAGA o de esta política de Estados Unidos fuerte en el hemisferio, pero si pierde puede haber un desgaste, y esto va a ser también un aspecto fundamental que empezamos esta conversación en esto. Hay una guerra contra Occidente, una guerra para deslegitimar las instituciones de Occidente, y el principal legado del sistema occidental es el Estado de Derecho y el sistema de justicia y la libertad. Eso está en juego. Si Maduro logra su objetivo, o el chavismo logra el objetivo y se mantienen, hemos perdido la columna vertebral del sistema. Esto es un trabajo de potencia que se está haciendo, y el presidente de los Estados Unidos creo que lo tiene bien claro, y Marco Rubio también. Maybor, muchas gracias por este análisis, porque creo que es importante que los hispanos puedan tener la información mucho más precisa de lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino también cómo está tratando esto la administración Trump desde una perspectiva de liberación para el pueblo venezolano. Ahora, para terminar esta conversación, cuéntanos, bajo tu perspectiva, ¿Delcy Rodríguez es de fiar? ¿Qué debería la administración Trump tomar en cuenta cuando se está lidiando con todavía la cúpula chavista? Yo creo que tenían que ser prudentes, porque los criminales no son de fiar. Nosotros hemos hecho por muchos años estudio del crimen organizado, hemos estudiado a los criminales, la mente criminal, y ellos hay que entender que no tienen escrúpulos, que no tienen el límite de la moralidad, son capaces de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos y no tienen reglas. Es decir, para ellos las reglas no existen, como sí puede existir para la administración Trump, que si hace algo ilegal, pues tiene que tener una consecuencia. Para ellos no existe. La consecuencia de ellos es existencial. Y en ese sentido, hemos revisado muchos casos también de criminales de este tipo,
puede lograrse algunos eventos como por ejemplo el caso de Siria, donde cae Bashar al-Assad, llega un criminal, un terrorista que es buscado por delitos infames y de pronto la gente lo ve en la Casa Blanca. Eso puede ocurrir. ¿Por qué? Porque es una amenaza existencial y ellos cuando hacen estas cosas también ganan tiempo. Es decir, yo me gano la administración, yo aprovecho las ventajas comparativas que me están ofreciendo, hago lo que tengo que hacer y luego veo que el tiempo me va ofreciendo otras oportunidades o no. Así piensan los criminales. Bueno, podemos hablar que en los negocios también es así, en muchos otros lados, solo que hay unos que se regulan y otros que no se regulan. Ella en estos momentos, la administradora de Venezuela interina, tiene unas características porque pertenece a una corporación criminal. Su papel ha sido importante, logístico, y ella sabe que está en aguas movedizas, pero su comportamiento criminal le va a permitir salir o no de este juego, quedarse o no, porque todo estamos hablando aquí que es tiempo. El criminal compra tiempo y utiliza cualquier herramienta que le ofrece o el sistema de justicia o el sistema de naciones, en este caso Estados Unidos, para ganar tiempo. Y luego ellos van operando para lograr sus propios objetivos porque son criminales. Yo sería muy pero muy cauto a la hora de tomar decisiones, a la hora de revisar los comportamientos. Tengo entendido que los expertos están allí manejando esto y de alguna manera pues hay un compromiso, pero estamos en una carrera de tiempo, una batalla de tiempos y todo va a darse en función si se logran o no los objetivos porque son dos enemigos irreconciliables. Maybor Petit, investigadora venezolana, muchas gracias por tu tiempo y esta no va a ser la última vez que vamos a estar hablando de Venezuela, todavía hay mucho por ahí deshilachar. Gracias. Un placer estar contigo, Pachi, con toda la audiencia.